Desde los gobiernos y la sociedad civil organizada hemos puesto mucha atención para proteger a adolescentes. Pero en la práctica hay muchos casos como el de Lucía, que tiene 16 años y vive en Paraguay. Le gusta leer, estar con sus amigas y hace poco se enamoró de una persona mayor que ella. Él tiene 19. Se gustaban mucho y se divertían cuando estaban juntos. Pero a su familia le molestaba que él fuera trans y pusieron una denuncia en su contra por actos homosexuales con una persona menor de edad. Eso les obligó a separarse. O también está el caso de Gabriela, una joven con discapacidad intelectual en Argentina. Cuando era pequeña disfrutaba de pasear y sentir el viento en su cara. Una vez sufrió una violación y su madre, en búsqueda de justicia, llevó el caso a la corte. En la corte pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que la jueza determinó que había que hacer una esterilización a Gabriela por su propio bien. Gabriela fue esterilizada sin su consentimiento. Otro caso es el de Andrea, que vive en Guatemala. Andrea tiene 16 años de edad y Juan, su novio, tiene 19. Se gustan mucho y estas son sus primeras experiencias sexuales. Como muchos adolescentes, no sabían cómo cuidarse y Andrea quedó embarazada en uno de estos encuentros. Ella sabe que los centros de salud van a preguntar por Juan. Para evitar consecuencias legales para Juan, Andrea prefiere no hacerse revisiones ni dar a luz en un centro de salud. Además, al ser Andrea una adolescente, la tutela legal recaería en sus padres. Por eso prefiere esperar a cumplir la mayoría de edad para registrar a su hija, quien hasta entonces no tendrá acceso a servicios públicos como salud y educación. Al intentar proteger, recurrimos a medidas punitivas que no brindan herramientas para el ejercicio pleno de derechos de adolescentes, no solucionan los problemas de raíz y generan serias vulneraciones en sus vidas. Hemos generado barreras que alejan a adolescentes de servicios básicos como los de salud y educación por miedo a represalias en su contra. Hemos generado herramientas que permiten a padres, madres y tutores legales manipular y controlar la vida sexual y de pareja de sus hijas menores de edad. Y muchas de estas alimentan el odio hacia las personas de la diversidad sexual, el clasismo, el racismo y otras formas de discriminación. Es necesario pensar en alternativas de justicia y crear estrategias integrales que respondan a las necesidades de adolescentes, que fortalezcan su autonomía, libre determinación y respete su voluntad, sin recurrir al castigo, el sistema punitivo o el sistema penal. ¿Quieres involucrarte y reflexionar sobre leyes que generan condiciones injustas para adolescentes? Visita www.injustajusticia.org.